Santiago Abascal acaba de presentar en el Congreso el caso más desgarrador que he escuchado en años de periodismo político. El de un anciano de 84 años internado en una residencia que lleva 2 años intentando recuperar su casa ocupada mientras se muere poco a poco de pena y desesperación. El hombre se llama Antonio. Trabajó 50 años como albañil, se rompió las manos levantando edificios para otros, ahorró cada céntimo durante décadas para comprarse un piso de 2 habitaciones donde pensaba morir en paz. Pero cuando enfermó de Alzheimer y sus hijos tuvieron que ingresarle en una residencia porque ya no podía valerse solo, pasó lo inevitable. En menos de 3 semanas ocuparon su casa y ahora Antonio pasa los días en una silla de ruedas frente a una ventana, llorando en silencio, preguntando por qué no puede volver a su hogar, sin entender que unos desconocidos viven allí mientras él espera la muerte en un lugar que no reconoce como suyo. Y cuando Abascal contó esta historia mirando directamente a los ojos de la ministra de Derechos Sociales, le preguntó algo que resonó como un trueno. ¿Dónde están los derechos sociales de Antonio? ¿Dónde está la protección del Estado que toda su vida le prometieron a cambio de sus impuestos? Porque resulta que Antonio cotizó durante medio siglo, pagó religiosamente cada euro que le pidieron, cumplió con todas las normas y ahora el mismo Estado que se quedó con su dinero le dice que no puede hacer nada por él. Lo que nadie te explica es cómo funciona este drama silencioso que se repite cada semana en España. Hay miles de ancianos en residencias, muchos de ellos con demencia, con Alzheimer, con enfermedades terminales, que tuvieron que dejar sus casas vacías porque ya no podían vivir solos. Sus familias, destrozadas emocionalmente por tener que internar a sus padres, tienen que enfrentarse además a la decisión de qué hacer con la vivienda familiar. Algunos intentan alquilarla para pagar la residencia, que cuesta entre 1.500 y 3.000 euros al mes. Otros la dejan cerrada esperando que el anciano mejore y pueda volver, aunque en el fondo saben que eso no va a pasar. Y otros directamente no saben qué hacer porque están desbordados, porque trabajan 12 horas al día, porque no tienen tiempo ni recursos para gestionar un alquiler. Y en ese momento de vulnerabilidad absoluta, de caos familiar, de dolor existencial, aparecen las mafias de ocupas. Identifican pisos vacíos, vigilan durante semanas, esperan el momento perfecto y entran. Y cuando la familia se entera, ya es tarde. El caso de Antonio empezó exactamente así. Su hija Carmen trabaja como enfermera en turnos de noche. Su hijo vive en Alemania porque en España no encontró trabajo. Cuando ingresaron a su padre, Carmen intentó alquilar el piso para ayudar a pagar la residencia, pero no encontró inquilinos de confianza. Decidió dejarlo cerrado temporalmente mientras aclaraba la situación. Iba una vez al mes a comprobar que todo estuviera bien, a ventilar, a recoger el correo, pero un día, al llegar, vio luz dentro. Subió las escaleras con el corazón en la boca, tocó el timbre, le abrió una mujer que nunca había visto con 3 niños corriendo detrás. Carmen intentó explicar que ese era el piso de su padre, que había un error. La mujer le cerró la puerta en la cara. Carmen llamó a la policía. Llegaron 2 agentes, comprobaron que efectivamente había ocupación y le dijeron lo de siempre: denuncia, abogado, proceso judicial, 1 o 2 años mínimo. Carmen no podía creérselo. Ese era el piso donde había crecido, donde su padre había vivido 60 años, donde estaban todas sus cosas, sus recuerdos, su vida entera, y ahora unos desconocidos vivían allí como si nada. Lo peor vino después. Carmen tuvo que ir a la residencia a contarle a su padre lo que había pasado. Antonio, con la mente ya muy deteriorada, no lo entendía. Preguntaba una y otra vez por qué no podía irse a casa, por qué tenía que quedarse en ese sitio. Carmen intentaba explicárselo, pero era imposible. ¿Cómo le dices a un anciano con Alzheimer que unos delincuentes le han robado su hogar? ¿Cómo le explicas que el Estado no va a ayudarle? Cada noche Antonio pide volver a su casa. Llora, grita, se agita tanto que tienen que sedarle. Los médicos dicen que está peor desde que se enteró de la ocupación, que la angustia está acelerando su deterioro, que probablemente morirá antes de recuperar su piso. Y mientras tanto, Carmen paga 1.800 euros al mes por la residencia con su sueldo de enfermera, se ha endeudado para pagar al abogado y sigue esperando una justicia que nunca llega. Abascal denuncia que esta situación es más común de lo que nadie quiere reconocer. Hay decenas de miles de viviendas de ancianos ingresados que están siendo ocupadas en este preciso momento. Y las familias no pueden hacer nada, porque el sistema está diseñado para proteger al ocupa, no al propietario, porque hay jueces que consideran que una familia con niños ocupando tiene prioridad sobre un anciano en una residencia, porque hay trabajadores sociales que informan a favor de los ocupas argumentando vulnerabilidad, porque hay ayuntamientos que les empadronan facilitándoles el acceso a ayudas públicas. Es decir, el Estado abandona al anciano que cotizó toda su vida y protege al delincuente que no ha aportado nada, y aquí es donde el discurso de Abascal se vuelve demoledor. Habla de la traición más grande que un país puede cometer, la traición a sus mayores, esa generación que levantó España desde las cenizas, que trabajó sin descanso, que pagó impuestos altísimos, que construyó el sistema del que ahora todos vivimos, esa generación que nos dio todo y que
ahora, cuando más nos necesita, se encuentra abandonada, olvidada, robada. Porque eso es lo que estamos haciendo, robarles hasta lo último que les queda. Su hogar, su dignidad, su paz en los últimos días de vida. Y mientras ellos mueren solos en residencias superpobladas, los ocupas viven tranquilos en sus casas sin pagar un céntimo. Abascal cuenta otro caso que documentó Vox hace pocos meses. Un matrimonio de ancianos, ambos con más de 80 años, tuvieron que ser ingresados en una residencia al mismo tiempo porque los dos sufrieron ictus cerebrales en el mismo mes. Sus 3 hijos, todos trabajando en distintas ciudades, dejaron el piso familiar cerrado. A las 2 semanas lo ocuparon. Cuando los hijos se enteraron e iniciaron el proceso judicial, los ocupas ya habían destrozado medio piso, arrancaron los radiadores, robaron los muebles, vendieron hasta los electrodomésticos. Los ancianos murieron sin saber que su casa había sido saqueada. Sus hijos recuperaron el piso 3 años después de su muerte. Cuando entraron, lo que encontraron fue un cascarón vacío lleno de basura. Las fotos familiares estaban rotas por el suelo. La vajilla de la abuela, esa que había sobrevivido 3 generaciones, apareció hecha añicos. Y en el dormitorio principal, donde sus padres habían dormido durante 50 años, había pintadas obscenas en las paredes. Esos hijos no solo perdieron a sus padres, perdieron también su historia, su legado, su memoria, todo destruido por gente que el Estado consideró más vulnerable que 2 ancianos moribundos. Lo que Abascal pone encima de la mesa es una pregunta brutal. ¿Qué clase de sociedad permite esto? ¿Qué clase de país abandona a sus mayores de esta manera? Porque esto no es solo una cuestión legal, es una cuestión moral. Es la diferencia entre una civilización y una jungla. Y ahora mismo España está cada vez más cerca de la jungla. Porque cuando un Estado renuncia a proteger a los más vulnerables de verdad, cuando prefiere proteger a delincuentes antes que a ancianos indefensos, ese Estado ha perdido su razón de ser. Se ha convertido en una maquinaria burocrática sin alma, sin principios, sin vergüenza. Abascal también denuncia el papel de las residencias. Muchas de ellas, cuando un anciano ingresa, le piden que firme papeles autorizando a la residencia a gestionar ciertos trámites. Algunos de esos papeles, redactados en letra pequeña, incluyen cláusulas sobre la vivienda del anciano y en algunos casos esas residencias han llegado a acuerdos con empresas inmobiliarias para gestionar los pisos vacíos. Es decir, hay un negocio montado alrededor de la vulnerabilidad de los ancianos. Un negocio que se aprovecha de familias destrozadas, de hijos que no tienen tiempo, de viejos que no entienden lo que firman, y todo eso en un marco legal que lo permite porque nadie controla, nadie supervisa, nadie protege. Luego está el tema del coste emocional para las familias. Carmen, la hija de Antonio, ha desarrollado ansiedad crónica, no duerme, ha tenido que pedir la baja laboral, su matrimonio está al borde del divorcio porque su marido no aguanta más la situación, y todo porque el Estado no hace su trabajo, porque un sistema judicial lento y burocrático permite que un delincuente viva tranquilo en casa ajena mientras la víctima se hunde. Eso es lo que Abascal llama violencia institucional. Violencia que no viene de un puñetazo, sino de la indiferencia, del abandono, de la lentitud deliberada de una justicia que solo funciona cuando le conviene. Abascal también señala que muchas de estas familias no pueden ni siquiera permitirse un abogado, porque están pagando la residencia, que es carísima, y no les queda dinero para pleitear, así que se quedan atrapadas, sin recursos legales, sin ayuda del Estado, viendo cómo pasa el tiempo mientras el anciano se apaga. Es una crueldad sistémica, una crueldad diseñada, porque si de verdad quisieran solucionar esto, bastaría con cambiar la ley, permitir desalojos exprés en casos de ancianos ingresados, crear un protocolo específico para proteger las viviendas de personas mayores vulnerables, castigar duramente a quien ocupe la casa de un anciano, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque los ancianos ya no votan, o votan poco, porque no tienen lobby, porque no generan titulares, porque son invisibles para un sistema que solo atiende a quien grita más fuerte. El líder de Vox propone crear una figura legal de vivienda protegida de anciano vulnerable, que cuando alguien sea ingresado en una residencia por enfermedad grave, su vivienda quede automáticamente bajo protección especial del Estado, que cualquier ocupación de ese tipo de vivienda sea considerada delito agravado con penas de cárcel, que el desalojo sea inmediato, sin trámites, sin esperas, y que el ocupa responda penalmente con dureza. Eso sería justicia, eso sería defender de verdad a los vulnerables, pero por supuesto esa propuesta nunca saldrá adelante con los partidos actuales en el gobierno, porque para ellos vulnerable es el ocupa, no el anciano. Vulnerable es quien se salta las normas, no quien las cumplió durante 80 años. Abascal cuenta que ha visitado a Antonio en la residencia, que se sentó con él, que le cogió la mano, que le prometió que iba a pelear por él. Antonio, con la mirada perdida, le preguntó si podía llevarle a su casa. Abascal no supo qué decirle, le abrazó y lloró con él, porque eso es lo que provoca esta injusticia: lágrimas, rabia, impotencia y la certeza absoluta de que vivimos en un país que ha perdido el norte, que ha olvidado a quién debe proteger, que ha traicionado a toda una generación que lo dio todo y que ahora recibe migajas, olvido y desprecio. Y ahora la pregunta va para ti: ¿tienes padres? ¿Tienes abuelos? ¿Has pensado qué pasará cuando sean mayores, cuando no puedan
puedan valerse solos, cuando tengas que ingresarlos en una residencia, porque ese día llegará. Y cuando llegue, quieres que su casa, esa casa donde creciste, donde están todos tus recuerdos, sea ocupada por delincuentes. Quieres que tus padres mueran sabiendo que perdieron su hogar. ¿Quieres vivir el infierno que está viviendo Carmen? Porque eso es lo que te espera si no cambia nada. Eso es lo que el sistema actual garantiza. Y tú puedes seguir votando a los de siempre, a los que permiten esto, a los que protegen a ocupas y abandonan a ancianos. O puedes despertar, puedes indignarte, puedes exigir que esto cambie. Santiago Abascal está peleando esa batalla. La pregunta es si vas a pelearla con él o si vas a mirar para otro lado hasta que el problema llame a tu puerta. Porque te aseguro una cosa, antes o después va a llamar. Y ese día será demasiado tarde para arrepentirse. Pero déjame que te cuente cómo termina la historia de Antonio, porque necesitas saberlo. Hace 3 semanas, en una madrugada fría de noviembre, Antonio dejó de respirar. Murió en esa habitación de residencia que odiaba, rodeado de máquinas y enfermeras que no conocía, sin haber vuelto nunca a su casa. La última palabra que pronunció antes de morir fue hogar. Lo dijo mirando por la ventana con lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas. Carmen estaba a su lado, destrozada, sosteniendo la mano de su padre mientras se apagaba. Y lo peor, lo que va a atormentarla el resto de su vida, es que Antonio murió pensando que ella le había abandonado, que no quería llevarle de vuelta a su piso, porque su mente enferma no podía entender que unos delincuentes vivían allí. Solo entendía que su hija no le llevaba a casa. Y esa fue su última sensación en este mundo, abandono. Murió sintiéndose abandonado por su familia y por su país. 2 meses después de su muerte, por fin salió la orden judicial de desalojo. Demasiado tarde. Antonio llevaba 8 semanas bajo tierra cuando su casa quedó vacía. Los ocupas se habían ido, por supuesto, dejaron el piso destrozado como siempre. Carmen entró sola, sin fuerzas para avisar a nadie. Se sentó en el suelo del salón, entre basura y escombros, y lloró durante horas. Ese era el hogar donde su padre había sido feliz. Ese era el lugar donde debería haber muerto en paz. Y en lugar de eso, murió en una cama de hospital pagada con el dinero que ella ya no tiene, porque se lo llevaron los abogados y la residencia. Mientras todo esto pasaba, mientras Antonio moría solo y Carmen se hundía en la depresión, la ministra de Derechos Sociales estaba de vacaciones en Maldivas. Lo sé porque lo publicó en su Instagram. Fotos en la playa, copas de champán, sonrisas perfectas. Esa misma ministra que aprobó leyes que protegen a los ocupas mientras abandonan a los ancianos. Esa misma que cobra un sueldo de 6 cifras pagado por gente como Antonio, que trabajó 50 años como albañil ganando una miseria. Esa misma que vive en un apartamento de lujo en Chamberí, donde jamás en la vida entrará un ocupa. Porque ella está protegida, ella tiene seguridad, ella vive en otra dimensión, una dimensión donde la palabra vulnerable significa ocupa, no anciano moribundo. Una dimensión donde los derechos sociales son para quien roba, no para quien construyó este país con sus propias manos. Y esto no es un caso aislado. Abascal ha documentado más de 4.000 casos de ancianos en residencias cuyas viviendas han sido ocupadas en los últimos 5 años. 4.000 familias destrozadas, 4.000 historias de sufrimiento que nadie cuenta, porque a los medios de comunicación no les interesan los viejos. No generan audiencia, no son trending topic. Prefieren hablar de la última polémica en un reality show antes que dar voz al drama silencioso de miles de familias que están viviendo exactamente lo mismo que Carmen. Familias que están pagando residencias carísimas mientras ocupas viven gratis en las casas de sus padres. Familias que están arruinándose en abogados mientras el Estado mira para otro lado. Familias que están viendo morir a sus mayores sin poder cumplir su último deseo, volver a casa. Ahora piensa en tus padres, cierra los ojos un segundo y piénsalo de verdad. Visualiza a tu madre, a tu padre, en una residencia. Imagina que enferman, que ya no pueden vivir solos, que tienes que tomar la decisión más dura de tu vida, ingresarlos. Imagina que dejas su casa cerrada porque no sabes qué hacer con ella, porque estás desbordado por el dolor, por la culpa, por el trabajo. E imagina que 2 semanas después te enteras de que la han ocupado, que unos desconocidos viven en el salón donde tu padre veía el fútbol, duermen en la cama donde tu madre te arrullaba de pequeño, cocinan en la cocina donde celebrabais las Navidades. Imagina que vas a ver a tus padres y te preguntan cuándo pueden volver a casa, y tú no sabes qué decirles porque la justicia te ha dicho que el proceso durará años. Imagina verlos apagarse día a día, preguntando siempre lo mismo, sin entender por qué no pueden volver, e imagina que mueren, que se van de este mundo pensando que les has fallado, que les has abandonado. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes sentir ese dolor? Porque eso es exactamente lo que le pasó a Carmen, y le está pasando ahora mismo a miles de familias en España, y puede pasarte a ti mañana mismo. Santiago Abascal ha prometido que si algún día Vox gobierna este país, la primera ley que aprobará será la protección total de las viviendas de ancianos vulnerables, desalojo inmediato, cárcel para ocupas,
cero tolerancia, porque un país que no protege a sus mayores es un país que no merece llamarse civilizado, porque la medida de una sociedad no está en cómo trata a los poderosos, está en cómo trata a los más débiles. Y ahora mismo España está tratando a sus ancianos como basura, los abandona, los olvida, les roba hasta lo último que les queda, y luego tiene la desfachatez de llamarse progresista, de presumir de derechos sociales, de dar lecciones de humanidad al mundo. Pero Abascal lo dice claro, aquí no hay humanidad, aquí hay hipocresía, cobardía y crueldad institucional. Y esto solo cambiará cuando la gente despierte, cuando se indignen de verdad, cuando exijan justicia no solo para ellos, sino para los que ya no tienen voz. Antonio ya no puede pedir justicia. Carmen apenas puede levantarse de la cama, pero tú sí puedes, tú todavía tienes tiempo. La pregunta es si vas a usarlo o si vas a esperar a que esta tragedia llame a tu puerta, porque te lo advierto, tarde o temprano va a llamar. Y ese día querrás que alguien como Santiago Abascal esté peleando por ti. Ese día entenderás que esto nunca fue política, fue supervivencia.